Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom para sus vidas, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición. Aquí en este poderoso estudio bíblico Maná, estamos ahora en las culminaciones de los estudios de las fiestas paganas para poder entender desde una perspectiva toraica lo que el mundo y las costumbres del mundo han tenido. Hoy vamos a hablar de la Pascua Católica, la Cuaresma y el consumo de pescados. El origen de la llamada Pascua Católica, que supuestamente es una fiesta religiosa asociada con la muerte y resurrección del Jesús, digámoslo de esta manera, griego, en realidad se basa en una celebración pagana muy antigua. La Pascua Católica, amados, con el llamado Viernes Santo de la abstinencia, no tiene ningún origen cristiano. Ahora lo voy a decir más todavía profundo. La Pascua Católica con el tal Viernes Santo y las abstinencias no tienen ningún origen hebreo de la Torá, sino que es tal una celebración pagana que data de la idolatría de los tiempos más antiguos, no mucho después del diluvio global relatado en Génesis capítulo 6 al 9. De ahí data lo que significa la fiesta pagana. Luego le agregaron los episodios neotestamentarios y así le dieron vida a lo que es el paganismo de hoy en día. Relatémoslo desde la fecha de Nimrod. Nimrod, al igual que Cam, su antepasado, era un hombre muy rebelde a Adonai, verdaderamente era un pagano, y llegó a ser un gran cazador, gobernante y poderoso, y muy tirano. Según el relato de la Torá, como rey, Nimrod edificó a Babel, que es lo que es el origen de Babilonia, y otras ciudades más, como cuál, como Nínive, como Rece, bueno, etcétera, ¿verdad? Pero todas han sido conocidas por un estilo de vida promovida en rebeldía ante Adonai, promoviendo una maldad incalificable y todo tipo de perversión. Cuando Nínive murió, su esposa, la reina Seminaris, no se resignó a su muerte y procedió a edificarle entre el pueblo un gobernante, ¿verdad?, para que lo representara. Y de ahí nace el dios Sol, que se convierte a Nimrod en el mismo dios dador de vida, supuestamente. Más adelante nosotros vemos que Nimrod llegaría a ser conocido como Baal. Y los que siguieron toda esta religión perfeccionada por Seminaris serían llamados a los adoradores de Baal. La palabra de Adonai nos habla muy claramente de este culto a Baal. Ya sabemos que todo lo relacionado con Baal en las escrituras siempre está asociado con toda clase de idolatría, con toda clase de sacrificios humanos y con adoración directa a los demonios. Entonces, este origen de la Pascua o de la tal mal llamada Semana Santa es un origen muy delicado en la vida de Torah, porque no podemos confundir Pesaj con semana pagana, por favor. Ahora, notemos algo. Este origen de la Semana Santa pagana involucra también el nacimiento del hijo ilegítimo de Semiramis, llamado Tamuz. Pero ella se convenció al pueblo de que este Tamuz era el mismo Nimrod, renacido o resucitado, glorioso para gobernantes, ¿verdad? Ahora,
origen de lo que nosotros estamos tocando en este momento viene Constantino y asocia toda esa fiesta pagana a Baal y la absorbe el catolicismo, que luego es llamado la Reforma Protestante. O sea, todo eso vino a la misma masa leudada. Y este origen, ¿verdad?, da a la gente un estado esperado del Salvador prometido por el Dios, digámoslo de esa manera, para diferenciar a Adonai de ese Dios que ellos esperaban. Entonces, desde el principio de la humanidad, en Berechit, en Génesis 3:15, fueron persuadidos todos por Seminaris a creer que su hijo Tamuz era ese Salvador y que ella, como diosa de la fertilidad, lo había concebido sobrenaturalmente. Y a la que la gente había estado esperando como el Salvador de la tierra. Tamuz, según la tradición, fue matado por un cerdo salvaje, pero la leyenda también enseña que a través del poder esencial de las lágrimas de su madre que lo endechaba, Tamuz fue resucitado en la forma de toda nueva vegetación primaveral que aparecía sobre la tierra. En poco tiempo la gente terminó añadiéndose también a la adoración a Tamuz o al Nimrod renacido, ¿verdad? Y la adoración a Semiramis misma como la diosa de la fertilidad. En otras culturas, esta diosa pagana ha sido llamada también Istar, Astarte, Isis, Freya, también en la Semana Santa pagana, María, ya que el idioma en inglés de Pascua se dice Easter, derivado de Astarte, nada más ni nada menos. Aún vemos que la misma palabra viernes, en inglés Friday y en inglés, viene del nombre Freya o de la diosa ¿qué? De la diosa de la fertilidad. Por eso nosotros no decimos el viernes Shabbat, decimos llegó Shabbat, ¿verdad? A quienes se festejaba todos los viernes por los antiguos paganos. Tal diosa de la fertilidad y madre suprema llegó a estar luego entre los babilonios, los asirios, los egipcios, los fenicios, los chinos, entre otras culturas que adoptaron el paganismo de la diosa Semiramis. A este pez se hace representación directa de la mitra papal. O sea, esa mitra papal católica con cabeza de pez, mitra que es heredada de la misma que usaban los sacerdotes paganos del dios Dagón o del dios pez. El querer rendirle honor a esta diosa de la fertilidad, en esta mitra se ven los ojos del pescado, sus escamas y su asta y sus entrañas rojas. Eso lo utilizan en celebraciones papales de alto nivel. Como el símbolo de aquella diosa pagana de la fertilidad, se usaban en Babilonia el pez, que era considerado sagrado y representativo directo de ella, de la propia palabra pez. Proviene de la palabra dag, usada también para el dios Tagón. En el libro de Jueces, capítulo 16, verso 23, hay una claridad total a este dios pagano. En 1 Samuel 5:3 al 5 al 7, siendo que dag es una palabra que significa o que implica aumento o fecundación mediante huevos. Póngale mucho cuidado a lo que le estoy hablando. A este pez se hace representación directa en la mitra papal católica, con la cabeza del pez. La mitra que es heredada de la misma que usaban los sacerdotes paganos del dios Dagón, el dios del pez. El querer rendirle honor a esta diosa de la fertilidad, en esta mitra se ven los ojos del pescado y sus escamas y hasta sus entrañas rojas. El dios Dagón representando al pez. La razón por la cual el pescado o sus huevos ha sido usado como un símbolo de fertilidad en honor a Seminaris se utiliza en la famosa semana pagana, tomando partes de la mesa de pesar y trayéndolas al paganismo.
Es por el simple hecho de que el pez tiene un alto índice de reproducción y de fertilidad. El bacalao, por ejemplo, pone alrededor de 9.000 huevos al año, y otras clases de peces incluso ponen 10.000 y hasta 1.000.000 de huevos al año. Y como vemos, el pescado, sus huevos fueron asociados con los romanos con Freya. ¿Qué dije que era Freya? La diosa de la fertilidad en los viernes, y cuyo día conmemorativo precisamente tiene que ver con el viernes. Pero no me lo asimiles con el Shabbat de Adonai, sino asimílalo con el famoso Viernes Santo de la semana pagana. Entonces ya vimos que de Freya es que viene la palabra inglesa Friday, es decir, viernes, y de allí podemos ver también el significado directo y la unión evidente entre actuales Viernes Santos, ¿verdad? Y que el catolicismo toma como un día sagrado, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el Shabbat, y mucho menos con nuestra maravillosa convocatoria de Adonai en la Torá de Pesaj. Viernes durante una cuaresma católica. También es variado el uso del símbolo de los huevos, que es caracterizado por las tales fiestas de Pascuas, donde en Estados Unidos los papás ignorantemente celebran una fiesta a Easter con un conejo que pone huevos. O sea, como que uno dice, pero ¿dónde está la asociación? Un conejo poniendo huevos, porque tiene que ver con el dios Dagón y con los huevos de la fertilidad de la diosa pagana Freya, que nada más y nada menos que la misma Seminaris. A esta diosa de la fertilidad romana, entre los griegos se le llama también Venus, o la diosa del amor. Y precisamente, amados, de este nombre tal diosa pagana es quien vienen conocidas las palabras venerea y la expresión de enfermedad venéreas. Muy profundo lo que estoy hablando, ¿verdad? Un producto directo de la promiscuidad sexual de la época, de la fecha, de la semana pagana. Y era el viernes, el día en que se le consideraba como un día supuestamente para los paganos, era un supuesto día sagrado, tomando de la Torá y paganizando el día en que empieza nuestro día de reposo, como lo dice la palabra de Adonai. Para Freya, porque en esta idolatría de la creación celestial, vaya Romanos 1:25, los paganos creían que el planeta Venus reinaba sobre la primera hora de los días viernes, y por eso ellos le llamaban Viernes de Dies Veneris. Tremendo, qué impresionante, las escamas tienen que salir de nuestros ojos. Por ello, y a pesar del significado más completo y supuesto del Viernes Santo y de la Cuaresma, para Freya era en tal día viernes los adoradores de la diosa. Lo que hacían era que comían pescado en honor, y por eso es que la iglesia tradicional católica les envía el Viernes Santo a comer pescado en honor al dios Dagón. Pues ello era considerado como la ofrenda consagrada para la diosa de la fertilidad. ¿Usted cree que Roma no sabe esto? Por favor. También los hombres en diversas culturas han tenido a los conejos como un símbolo de fertilidad y como una figura de toda clase de nombres alusivos a los conejos. Se les rinde honor hoy en día en la antigua diosa de la fertilidad. Aún se han hecho combinaciones de los símbolos paganos de la fertilidad, poniendo a unos conejos como saliendo de unos huevos. ¡Ay, qué ignorancia! O cosas por el estilo. Entonces, vemos que la Venus griega y la Freya romana son originalmente la misma diosa, y ambas en vez provienen de la diosa madre original de la antigua Babilonia. ¿Cuál? Isis. Y el pez era entre los babilonios alto y consagrado a Astoret, que el nombre bajo el cual algunos israelitas infieles llegaron a adorar a esa diosa pagana. Vaya Jueces capítulo 2:13, vaya Jueces capítulo 10 verso 6, vaya a 1 Samuel 7:3, vaya a 1 Samuel 12:10, y encuentre la adoración
a estos dioses paganos. Nada más y nada menos. Se sabe también que en Egipto la diosa Isis es representada también permanentemente con un pez o con un huevo de pescado en su cabeza, haciendo alusión directa a esta diosa antigua de la fertilidad y la abundancia de los peces. Es que algunos países a la festividad católica de la Pascua se le denomina directamente Easter. ¿Y quién metió la levadura en la cristiandad? La Reforma entró esto porque Martín Lutero era un monje católico, mis amados, no se les olvide esto, él no era cristiano ni evangélico, era un monje católico, que es la misma diosa de la fertilidad con la cual estaban trabajando los romanos, o sea, la Iglesia Católica. A ver si ustedes capturan lo que estoy hablando en este momento. Entonces, viene a formarse en la tal semana pagana, comillas, santa, porque no tiene nada de santa, la Pascua pagana. Déjame explicarte esto. Nada tiene que ver con la mesa de Pesá, con la santa convocatoria de Pesá, la fiesta pagana de Pascua. No puede ser que nosotros no entendamos el nivel que Adonai nos está diciendo: salid de ella, pueblo mío. Adonai nos está mandando a salir de Roma. ¿Qué pasa con la cristiandad de hoy en día? Que tiene a Roma metida en el corazón. Celebran el árbol de Navidad, celebran el 25 de diciembre, celebran todo lo pagano. Y cuando les hablamos de las cosas del Eterno, les parece apostasía. Imagínate. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para ver cómo el padre de la mentira entra y la palabra de Adonai, Yeshua, nos advirtió: cuidados de la vieja levadura, porque nos está diciendo que Hasatán es el padre de la mentira. Libro de Yohanan, Juan 8:44. Porque él lo tergiversa todo. Aclaremos el origen verídico de la palabra Pascua que aparece en la Torá. El origen de la palabra Pascua es Pashá, Pesá, pasar por alto. Es una convocatoria ordenada al pueblo de Israel. Esta convocatoria representa la redención de Yeshua. Ese es el cumplimiento de la reunión, de que Adonai nos envió al Cordero inmolado que quitaba el pecado. Esa es la convocatoria de lo que es la redención. Y entonces Roma toma toda esta figura pagana de Babilonia, la convierte al cristianismo, ¿verdad? Coloca una semana, un día disque santo, cuando Pesá puede caer un lunes, según el calendario bíblico, puede caer un lunes, puede caer un martes, puede caer un miércoles, puede caer un jueves, puede caer un viernes. Pero no, ellos toman y universalmente toman el Viernes Santo y dicen: este es el día santo. Vaya, y luego celebra lo que es llamada la Santa Cena. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo nos hace una aclaración grande y nos dice: ustedes no se pueden sentar a beber de la copa de los demonios y beber de la copa santa de Adonai. Porque imagínense, ¿cómo es que vamos a celebrar una Semana Santa y vamos a celebrar Easter y vamos a celebrar huevos y vamos a celebrar todo tipo de paganismo? Y verdad, y resulta que en Torá no existe nada de eso. No podemos, o nos sentamos a celebrar paganismo o nos sentamos santos a la mesa de Pesá. Pero las dos cosas no las podemos tener, porque sería como una profanación a la reunión santa de la convocatoria de Adonai. Entonces, la Pascua pagana, ¿verdad? De lo que la palabra de Adonai nos está diciendo es que no podemos meterle levadura a las cosas de Adonai. Esta Pascua, amados, para el pueblo de Israel se celebra como el día de la expiación o del perdón por medio de la sangre.
pero también se hace recuerdo de Israel cuando salió de Egipto y del gobierno del faraón. Por tanto, aquella Pascua de Israel prefigura de lo que es el Brit Hadacha, la salida del creyente de la potestad de Hasatán hacia Adonai. Léalo, ahí está en Hechos capítulo 26, verso 18. Pero, ¿cómo sabemos apenas 3 días luego de la muerte sustituta de nuestro Mashiach por nosotros, vino su resurrección, que es el puente que se aprovechó para hacer esta malvada adaptación? O sea, fue como la ocasión perfecta para meter todo en una misma página o en una misma canasta. Entonces la resurrección la utilizaron exactamente como la forma en que Tamuz y de su madre, la diosa de la fertilidad, dio vida. Entonces vino una contaminación y una mezcla de apostasía y de doctrinas de cristianismo y doctrinas de catolicismo y doctrinas romanas y doctrinas griegas del espíritu de Grecia y doctrinas babilónicas, e hicieron la famosa Semana Santa Constantinopla. Yo lo llamo así. ¿Saben qué dicen las escrituras? La Torá defiende muy bien lo que significa. Miren, yo se lo voy a explicar de esta manera. La Torá defiende muy bien su palabra. El catolicismo romano, la Torá expone completamente el catolicismo romano y dice es la gran Babilonia. ¿Sabes qué es la gran Babilonia? La mezcla de todas esas doctrinas que dieron como consecuencia la apostasía. Te voy a leer la cita, porque en estos días el famoso Papa dijo que él perdonaba el pecado del mundo, pero la palabra de Adonai dice que él no puede perdonar pecados, porque es un hombre que viene con la iniquidad del gen del pecado. Es un hombre común y corriente. Usted no ha visto que hay papas que se han muerto. A ver, muéstrame el primero que se ha muerto y ha resucitado. Pues no, porque son humanos. Este papa no puede perdonar pecados, así que nada tiene que ver con la Torá de nosotros. Pero la Torá sí los pone y nos dice una palabra poderosa. La mezcla de doctrinas. O sea, muchos en este momento que están volviendo a las sendas antiguas de Torá. Y están volviendo a la Torá viviente y están escudriñando las escrituras y están dándose cuenta del paganismo que hay dentro de la cristiandad, ¿verdad? Sí, yo no estoy juzgando la cristiandad, yo te estoy mostrando el paganismo que hay allí. Si hay una congregación de cristiandad que está celebrando los huevos de Easter, que está colocando árbol de Navidad, que están celebrando el 25 de diciembre, que están celebrando el Viernes Santo, que están colocándole a la gente una posición de paganismo, la palabra de Adonai dice, ¿qué tenemos que hacer? Pastora Pili, ¿qué tenemos que hacer? Apocalipsis capítulo 18, verso 2. La gran Babilonia que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando nosotros leemos estas palabras, parecen duras. Pues la Torá es clara cuando dice que hay algo que está pasando. Hay una predicción en este momento más que nunca a la apostasía. ¿Saben qué? Cuando nosotros hablamos de Torá, la gente dice, no, ¿cómo se te ocurre? Eso ya no es, eso ya pasó. Pero si tú les dices que tú estás participando de una fiesta pagana, no te dicen que estás en pecado, sino que, pues, qué bien, qué bueno, no lo ven mal. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sabes que mucha gente dice, no, eso tiene que ver con la Torá, esos son los espíritus de la... ¿De dónde pueden sacar tal argumento de hablar? Que hablar de Torá es hablar de espíritus de demonios. Jamás. Lo que sucede es que la Torá está colocando a la luz todas las doctrinas paganas y se sienten muy aludidos cuando se está sacando a la luz todo este tipo de cosas que están sucediendo. Ahora, léete el 2. Dice,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse, como lo han hecho con los curas, y mandarán abstenerse de alimentos que Adonai creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere ese versículo, pastora Pili? Bueno, que en primera de Timoteo, Pablo le está diciendo, ¿cómo se les ocurre que ustedes no van a comer para nuestra conmemoración de fiesta de Pesá el Cordero? Entonces, ellos le dijeron, no, quiten el cordero y pónganle el pescado al dios Dagón. A eso es lo que se está refiriendo Pablo. Entonces, la gente dice, no, pero Pablo está diciendo que nosotros podemos participar con acción de gracias a los creyentes de todo tipo de comida. Pero eso no es lo que está hablando Pablo, por favor, por favor. Gracias a Adonai por la luz del Evangelio. Lo que se intenta verdaderamente, amados, en la tal Semana Católica es festejar la supuesta resurrección de Nimrod, pero tomando como excusa la resurrección de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Pero así, con esta excusa, se puede incluir todos los símbolos paganos para festejar y adorar a Nimrod y a Tamuz y a Seminaris, con huevos decorados, con una cuaresma especial, con endechas y lloros y lamentos y comiendo pescado en el honor al día famoso Friday, a la diosa Philae. ¿No le parece a usted interesante lo que estamos hablando? Como sabemos, en las religiones nórdicas, amados, en Europa, así como también en los Estados Unidos y Canadá, el domingo de Pascua católico es el celebrado con varias costumbres que realmente provienen directamente de Babilonia, tales como el pintar los huevos de diferentes colores y luego los esconden los niños y los buscan para que luego que se los coman. ¿De dónde viene esa costumbre de los huevos maravillosos? Jamás, jamás. De la ciudad de Babilonia, que es la madre directa de todas las falsas religiones, y del triste catolicismo romano mezclado con tradiciones paganas. Esa es la gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, 5. Apocalipsis capítulo 14, 8. Es que la humanidad se ha llenado de todas estas creencias paganas, de toda esta idolatría, todo lo que la tierra termina recibiendo la influencia de la idea del huevo místico. Y es por eso que encontramos el huevo como un símbolo sagrado. Ahora, en el plato de Pesá, nosotros tenemos el huevo, pero no como símbolo pagano. Tenemos que hacer una claridad grandísima ahí. El huevo en la mesa de Pesá tiene que ver un símbolo de vida y tiene que ver con la creación de Adonai. Pero nunca estamos hablando del huevo como un símbolo pagano. Fue traído a la mesa del paganismo, extraído de la Torah. De la ciudad de Babilonia, entonces vemos que la falsa Babilonia, la madre de las religiones, pues el huevo era un símbolo sagrado usado por los babilónicos y lo sacaron precisamente de la maravillosa reunión de Pesá, porque habían lo que fue la diáspora que tuvo que ser deportada a Babilonia, tuvo que tomar un símbolo para explicar en el plato de Pesá. Y de ahí viene toda esta fábula pagana de los tiempos antiguos. Es un proceso de demasiadas integraciones de creencias paganas a la apostasía cristiana, amados. El catolicismo procedió a hacer una profana comparación. Se surgió que al igual que un pollo sale del huevo, también es así. Yeshua salió de la tumba. De esta manera, los líderes apóstatas del cristianismo y obviamente idólatras, faltos de espíritu de Dios, procedieron a justificar ante el pueblo que adelante el huevo era un símbolo de resurrección de Yeshua. Jamás, jamás. ¿Sabes que fue el Papa V quien aún decretó una oración en conexión directa con el huevo? Ese papa de una oración dice: bendice, oh Señor, te pedimos a esta creación de huevos, que sean sustentos a tus siervos, comiéndolos en recuerdo de Jesús. Ahí está en la página 110 de las dos Babilonias. Otra costumbre de Pesá
de la Pascua católica, es la celebración del culto a la misa al amanecer. Pues había un tipo de culto pagano al amanecer, obviamente conectado a la adoración del sol. En el Antiguo Testamento, el idólatra pueblo judío fue llevado en cautiverio precisamente a Babilonia. Y debido a esa mezcla con el paganismo y el culto al sol, Adonai les indicó que esto era una abominación. Ezequiel vio la abominación que estaba sucediendo en el culto, en el templo. En el Antiguo Testamento esa idolatría fue terrible. Léalo, está en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Adonai, y aquí junto a la entrada del templo de Adonai, entre la entrada y el altar, había como 25 varones con sus espaldas vueltas al templo, y Adonai con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Todos los ritos relacionados con el amanecer y la adoración al sol eran muy conocidos en la infinidad de las naciones. El ejemplo de ello es que lo construyen esfinges en Egipto, mirando al oriente. La hicieron precisamente para que se cuidase el nacimiento del sol. Se ve a Japón, el país del sol naciente. El sol naciente mientras escalan los lados de la montaña. Es la permanencia. Sabemos que los sacerdotes mitraístas paganos en Roma se reúnen permanentemente al amanecer en honor al dios solar. Entonces, volvamos al capítulo 8 de Ezequiel. Cuando el profeta vio a los 25 hombres mirando hacia el oriente y al amanecer, mezclando vergonzosamente a la casa de Adonai con otro culto, Adonai también le dijo a Ezequiel: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana hacer las abominaciones que hacen aquí. He aquí que pone el hedor del ramo en sus narices. ¡Ah, qué tremendo! Como vemos, en este rito de poner un hedor u olor vegetal en las narices estaba directamente relacionado con el amanecer del sol en el oriente y la adoración al astro sol. Era un rito eminentemente idólatra en varias naciones, en el que se le agradecía al sol, a las ramas frescas, a la primavera, que olía favorosamente a los paganos al amanecer, mientras se les entonaban himnos de adoración al sol naciente. ¡Qué impresionante lo que Adonai nos habla hoy! ¡Qué escamas que tienen que salir de nuestros ojos! ¡Qué poderoso! La evidencia histórica es clara. La presente costumbre católica de la Semana Santa no es para nada de Torah. Sus costumbres, sus ritos, simplemente una mezcla nebulosada de paganismo y de cristiandad. Tristemente, algunos de los cristianos, peor aún de los pastores, con mucho respeto lo digo, creen que podemos tomar esas costumbres y usarlas para darle honor a nuestro Mashiach, como evidentes neófitos, como niños en Mashiach. Por eso es que 1 Corintios 3:1 y 1 Timoteo 3:6 dice: torpemente razonan. ¿Que acaso no piensan en la mayoría de la gente en el Mashiach durante esta temporada? Necesitamos volver a las sendas antiguas. Definitivamente necesitamos sacar el paganismo de nuestras casas. Necesitamos volver a la Torá. Necesitamos tener argumentos para todo esto. Quieren argumentar muy bochornosamente ellos contra nosotros, pero, ¿sabes? La palabra de Adonai. Por eso me gusta tanto cuando yo llego a estos momentos y alguien me dice: no, eso no es así. Llévate Romanos 1:25. Adonai tiene que enseñarlos. Adonai tiene que hacer una disciplina espiritual en este momento. Sabes, por primera vez desde que existe la iglesia pagana católica, no va a haber la tal llamada Semana Santa pagana. Pregúntate por qué. En otras palabras, algunos de los cristianos, y se los voy a poner en comillas, tristemente creen que se podía dar un respaldo divino y tomar todas estas ideas y creencias paganas y, en vez de aplicarlas para dioses falsos, usarlas para darle gloria a Adonai. ¡Qué blasfemia tan tremenda! Pero esta es la idea.
de añadir costumbres paganas al culto de Adonai, a un Adonai santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Estás absolutamente condenada por la Torah. Aquí está lo que dice el principio bíblico de los ritos y de las ceremonias paganas, que está prohibido para nosotros, el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 12 del 30 al 32. Guárdate. No tropieces yendo en pos de ellas, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de esta manera que servían aquellos gentes de sus dioses, yo también les serviré. No harás así, te dice Adonai tu Elohim, porque son cosa abominable que Adonai aborrece. Cuidarás de hacer todo lo que yo mando, no lo añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, claramente nuestro Adonai no quiere que le añadamos nada a su servicio. Él no quiere que jamás usemos costumbres y ritos de los paganos usaron, aunque se intentara justificar que es con honor a Adonai. Nada justifica el paganismo. Ni el ayuno de la cuaresma, ni nada que tenga que ver con este tipo de cosas. Ezequiel es clarísimo así, esos 40 días de la tal cuaresma, ¿verdad? Es una época ¿Sabías que el ayuno de la tal cuaresma es una época muy delicada espiritualmente? Y ahora que sí que estás escuchando la tal palabra cuaresma, es una palabra apóstata que tiene que ver con Ezequiel capítulo 8, con los pecados que estaban ocurriendo en el templo. Esta costumbre era conocida también entre los paganos, los cuales se acostumbraban a tener un ayuno de 40 días en honor al sol. Usted tiene que entender claramente que esto tiene que ver con las endechas de llorar a Tamuz. ¿Usted no cree que esto es lo que está pasando en este momento en el mundo entero con una epidemia que se llama coronavirus? 40, cuaresma. Cuando el paganismo y el cristianismo fueron mezclados, poco a poco la cuaresma pagana fue unida a la iglesia resultante, pero se decía que era para el honor al Mashiach y no a los dioses paganos. Eso era lo que nos decían. Pero cuando nosotros volvemos a ver y vemos y hacemos una auditoría de lo que está pasando, nos damos cuenta que es totalmente pagana. ¿Sabes que en el siglo XVI el Papa de turno instituyó oficialmente la cuaresma, llamándole la fiesta sagrada, y le ordenó al pueblo, mandó que se abstuvieran de comer carne durante este periodo? Por eso 1 Timoteo 4. Naturalmente la gente que no entiende el misterio de todo esto piensa que el periodo de la cuaresma y los días de abstención son de origen cristiano, pero no tienen nada que ver con lo cristiano. En realidad la Biblia, la historia de la antigua, enseñan que todo lo contrario. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, resumamos, la Pascua católica, amados, y echémosle un vistazo a la Pascua católica, que significa el término Pascua. ¿Cómo es que entra ese término a nuestras vidas? La Pascua católica no es nada más ni nada menos que Astarte y la religión, el invento de Jezabel, el invento de Nimrod, el nombre de la diosa Istar que entra en la vida del pueblo de Israel. El Maloc, el Baal, los dioses paganos, lo que fue la época de los druidas, los sacerdotes, todo lo que tenga que ver con la madre tierra. Eso es paganismo. Y hay que decirlo claramente porque se infiltró entre las religiones paganas. Entonces, cuando nosotros entramos a este tiempo y vemos del punto de vista de la Torá, por tanto, el ayuno, el Viernes Santo, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos lo que significan los huevos, ya sabemos lo que significa el pescado, ya sabemos que esto viene lo que es el tal Sunday Resurrection, en la mañana antes de salir el sol. Todo es un culto a los dioses paganos. Pero
¿Qué es lo que quiere Adonai con nosotros? Adonai nos está llamando. Adonai nos está hablando, hijos, de ninguna cosa contaminada. Quiero verlos. No quiero que festejen ni a Astarte, no quiero que festejen ni a la Easter, yo no quiero que ustedes estén mezclándose, yo no quiero que estén con dioses paganos, yo no quiero que ustedes estén desubicados. Me encanta cuando la palabra de Adonai nos está hablando claramente hoy, pero sobre todo, limpiémonos. Mira, cuando nosotros hablamos de la limpieza de la vieja levadura, y he hablado tanto de este tema, tanto he hablado de este tema, limpiémonos de la vieja levadura para que seamos nueva masa y sin levadura, porque nuestra Pascua es el Machía de Israel y ya fue sacrificada por nosotros. O sea que si nosotros no entendemos esto, no sé cómo lo vamos a entender. Definitivamente yo he dado un ayuno hoy en todas las escalas espirituales. Pero también quiero hacer algo contigo, como dice 2 Corintios 7:1. Así que amados, yo se lo voy a decir de una y otra manera, con todo el amor de Adonai, pero con toda la exhortación. Limpiémonos de toda continuación de la carne y de todo espíritu, perfeccionados en santidad y en el temor de Adonai, porque las cosas no están para jugar. Déjame decirte algo. Es un momento para arrepentirse. Es un momento para decirle a Adonai, perdóname, perdóname. Perdóname porque te fallé. Porque por muchos años viví en una cristiandad celebrando el paganismo y nunca me di cuenta del error que estaba cometiendo. Y te fallé, Adonai. Y te fallé, Adonai. Perdóname porque lo acepté. Perdóname porque lo viví. Perdóname porque no lo entendí. Pero hoy necesito que tú me perdones. Y este es un momento muy importante para entrar en arrepentimiento con Adonai. De haber permitido que nuestros hijos crecieran en ese sistema. ¿Cuánto te cuesta hoy? ¿Cuánto le está costando a los padres hoy volver a tomar a sus hijos y quitarles todo lo leudado que les fue enseñado? El Viernes Santo, los huevos de Easter. Nuestros hijos no pueden crecer con ese paganismo, amados. Definitivamente nuestros hijos no pueden seguir creciendo con el paganismo del árbol de Navidad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tal blasfemia? Nuestros hijos no pueden seguir creciendo en el paganismo del 31 de octubre. ¿Hasta dónde vamos a seguir con esa blasfemia? Nuestros hijos no pueden seguir viviendo una vida supuestamente, digámoslo, cristiana o convertidos con paganismo. Hoy es un día para decir basta. ¿Y cómo se dice basta? Haciendo un ticún en nuestras vidas y en nuestro espíritu. Los invito a hacer una oración de poder para este día. Si salimos, como dice la palabra en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, y no participes de su abominación. Los pastores no quieren entender esto. Adonai los hará entender por persecución. Los pastores, cuando nosotros les predicamos y les decimos, amados, eso es un culto pagano a la diosa Easter, nos dicen fanáticos, apóstatas, ¿cómo se les ocurre? O sea, nos ven a nosotros estudiando Torah y les parece apostasía. Nos ven a nosotros haciendo las fiestas del Eterno como lo dice su Torah y nos critican, nos rechazan, nos acusan, nos hacen a un lado. Y ellos que están haciendo lo que está mal, no lo ven mal. Qué cosas tan impresionantes, ¿no? Hay que orar para que Adonai vuelva a traer a nosotros una unción de santidad y una unción de temor a Adonai, a no ir bajo los dioses paganos. Baruch Hashem, bendito sea el Adonai de Israel. Vamos a orar. Que Adonai nos dé sabiduría para este día de Llegamos a un momento purificación. crucial dentro de nuestro ayuno y es el área donde vamos a desarrollar una alaya. Pastora Pili, explícame qué es una alaya. Una alaya es una ley que se tiene que hacer en casos de emergencia o en casos donde no tenemos los elementos o en casos donde no podemos ir a realizar el acto de la Torah exactamente como la Torah nos lo indica por varios aspectos del tiempo, del espacio, del territorio. Y en este momento estamos en una ley de emergencia donde no nos podemos ir a un río o no podemos ir a una parte donde corra el agua.
Entonces tenemos que utilizar una alaya. ¿Cómo la vamos a utilizar? Muchos de ustedes no han tenido el proceso del mikve. El mikve es sumamente importante para una persona porque es el bautismo de la persona, la tevilá de la persona, perdón. La tevilá cuando la persona se sumerge y existen las 3 reglas que Adonai nos pone en ese mikve, que es inmersión, sumersión y emergencia. Muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Eso es lo que tipifica el bautismo. Muchos de ustedes han sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que necesitan un mikve, y otros necesitan su primera tevilá. Pastora Pili, pero no tenemos que irnos inmersos. Tenemos que hacer una alaya porque es un caso de emergencia. Entonces va a haber una persona que va a ser la que va a ser el participante y va a ser el otro que es el oficiante. Y si se tienen que cambiar de bando otra vez, el uno es el participante y el otro es el que oficia, pues hay que hacerlo de esa manera. Lo pueden hacer con sus hijos y lo van a hacer de acuerdo a las instrucciones. Les estoy mandando todas las instrucciones. Tenemos que hacer los 3 pasos importantes que les estoy colocando, y eso lo voy a dejar en el video para que ustedes hagan. Simplemente colocan el video y el que es participante trabaja en la parte de participante, y el que es oficiante lo hace como oficiante. Y las oraciones y las preguntas y la confesión de fe tienen que oírse en voz alta. Así que espero que ustedes hagan cada paso conforme les pedí, que lo van a hacer. Y si Adonai nos permite, nos vamos a volver a ver todos muy a las 7 de la noche, juntos, para cerrar con un kiddush este poderoso ayuno que Adonai nos ha convocado. Shalom para sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.